miro a Jesús, porque yo soy novata total. Buenas tardes a todos y todas. Con la charla de hoy iniciamos el ciclo de charlas del curso 24-25. Si tenéis el programa, creo que estaba a la entrada, veréis que es un ciclo variado. Cuando se lo mandamos a Andrés dijo que variado y muy interesante. Y bueno, pues veréis que es diverso, de diferentes temáticas, hombres y mujeres que nos van a acompañar una vez al mes en este ciclo de charlas de la Fundación Acción Solidaria. Quiero decir que para mí es un honor presentar hoy a Andrés Carbonero por muchos motivos. Además es casualidad que cuando le propusimos venir aquí, él estaba viviendo todavía en Pamplona, entonces no había ningún problema, y cuando le volví a llamar me dijo, estoy en Madrid. Y yo pensé, ay, pues este ya va a decir que... Y me dijo, ningún problema. Yo me he comprometido con vosotros y con la Fundación y allí que estaré. Posiblemente muchos de vosotros y vosotras conoceréis a Andrés Carbonero. Tiene una larga experiencia profesional. Comentaba Maribel, que no sé, no la veo ahora Maribel. Eso, que habían decidido trabajando juntos casualmente en el Colegio Torre Monreal de Tudela y se han reconocido después de 30, 40 años, Andrés, 40, bueno, por ahí. Bueno, Andrés Carbonero en este momento, lo último que me ha puesto en su currículum es funcionario jubilado de la Administración Foral de Navarra, o sea, es un recién jubilado que está disfrutando de una etapa nueva, pero ha desempeñado muchos cargos en la Administración, desde lo que decíamos antes de profesor de educación especial, jefe de la sección de cooperación, director de servicio, en lo que es Gobierno de Navarra, ha desempeñado bueno, pues diferentes puestos de jefaturas de sección, direcciones de servicio, y sí que en la última etapa de su vida ocupó la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. Por eso, y por bueno, su formación, pues es licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología también por la Universidad del País Vasco, doctor en Psicología también por la misma universidad, licenciado en Economía por la UNED. Su formación es amplia, tiene un montón de publicaciones, pero ahora cuando os lea un poquito otros puestos que han desempeñado entenderéis por qué pensamos que era la persona adecuada para esta charla. Él es redactor principal de la Ley Foral 5/2001 de Cooperación al Desarrollo. También participó como redactor principal en la actual Ley de Renta Garantizada, que os sonará. Es coordinador de informes regionales voluntarios de seguimiento de la Agenda 2030 en Navarra, coordinador de la Estrategia Navarra de Sostenibilidad, redactor principal del informe de alineación de las políticas públicas del Gobierno de Navarra con la Agenda 2030, coordinador secretario de la Comisión Interdepartamental de la Agenda 2030 en Navarra. Como veis, yo creo que puede ser la persona y será, no me cabe duda, adecuada para la charla de hoy. Cuando le pregunté a Andrés qué título, él me dijo, bueno, pues yo creo que hay un título que se le puede poner, que es Claves para comprender la Agenda 2030. Como sabéis, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, pero también para favorecer la paz universal, yo creo que hoy en día además más necesaria que nunca, y el acceso a la justicia. 193 Estados miembros de la Organización Nacional de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Aprovecho también para recordaros que este 17 de octubre se celebra el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza. Además, en el Parlamento de Navarra tendremos también un acto para conmemorarlo. Bueno, pues sabéis que la Agenda tiene 17 objetivos, 169 metas y sobre todo 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Si habéis visto un poquito en el tríptico que tenéis a la entrada, hablamos pues, bueno, de que ya han pasado 9 años desde que se aprobó esa resolución y, verdad, Andrés, los desafíos todavía son muchos y, bueno, pues algunos de ellos quizá difíciles de alcanzar. El ritmo no es el adecuado, pero bueno, no hay que ser tampoco pesimistas, ¿no? Andrés nos contará un poquito más, pero bueno, yo creo que le vamos a dejar a él que nos cuente cuáles han sido un poco las claves del origen de esta agenda. Os dejo con Andrés. Muchas gracias, Olga. Escuchéis bien, ¿verdad? Bueno, pues cuando me planteó Olga
participar en estas charlas. La verdad es que lo primero que vi fue lo bonitas que eran, ¿no? y lo que abordabais en un montón de temas que cuando los vayáis escuchando sucesivamente os daréis cuenta que muchos de los temas que habéis abordado tienen que ver con la propia Agenda 2030. Ahora mismo, como comentaba Olga, el compromiso que había de Naciones Unidas, de todos los países, era no dejar a nadie atrás. Eso ha sido el lema fundamental de la agenda. ¿Y por qué era no dejar a nadie atrás? Pues porque en el mundo actual la pobreza y la desigualdad era el mayor problema que podía existir en 2015 cuando se planteó. En ese momento se decía que nos comprometemos los estados a no dejar a nadie atrás y que para el 2030 se pueda pues, tener todos un mínimo de desarrollo. Entonces, hay temas de la agenda que han empezado a permear y de hecho, si miréis por las calles, la palabra sostenibilidad aparece en muchísimos anuncios de compañías eléctricas, de tiendas que hablan de un comercio sostenible, un comercio de proximidad, se habla de la inclusión, los temas de igualdad de género están muy latentes, la prosperidad también son elementos que están en el día a día, el cambio climático, pero también desgraciadamente ha empezado a haber como una serie de rumores, de elementos que dicen que esto es una agenda diabólica. Incluso se han presentado la propia símbolo de la agenda tachada como que todo este conjunto de acciones, de objetivos, de metas nos van a llevar al empobrecimiento de la humanidad. ¿Y por qué se está produciendo esta situación, ¿no? Pues eso es lo que voy a intentar un poquito esperar, es que está funcionando solo el ordenador. Bueno, yo lo que quería es poder dar algunas claves para poder entender exactamente qué es la Agenda 2030, más allá del circulito con los 17 colores, que es bastante bonito, pero parece que es como un emblema o una postura ante la vida que es. Entonces, la vamos a encontrar en las dos grandes claves. La primera es comprender un poco su propia estructura y su contenido, que está en una resolución, la que ha comentado Olga, de Naciones Unidas, que se denominó Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vamos a analizar esa declaración, esa resolución, con los distintos elementos que tiene. Y la segunda clave para poder entender es que toda esta estructura de la agenda no nace en el año 2015, sino que tiene un trasfondo muy largo. En concreto, nace con la propia Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, todo ese recorrido lo vamos a ir viendo para poder comprender los 17 objetivos. Y luego vamos a ver muy brevemente cómo se está poniendo en marcha y en qué momento estamos, tanto en el Estado español, también a nivel de Naciones Unidas y en Navarra en concreto. Bueno, vamos a empezar un poco con la primera clave, la que os decía. La agenda se denominaba Transformar el Mundo y, por tanto, ¿qué es? Pues es fundamentalmente una hoja de ruta para planificar el desarrollo de todos los países y de todas las personas desde el 2015 hasta el 2030. Es decir, fundamentalmente es una estrategia de planificación. Yo que en mi mundo laboral he estado
trabajo muy cercano a la planificación de las políticas públicas, pues encontramos que planificar qué es lo que necesitas. Necesitas hacer una estrategia, definir un poco qué visión tienes, hacer un diagnóstico de la situación, plantearlas. Sí. ¿Así mejor? ¿Me escucháis así mejor? Sí. Vale. Es que me habían insistido, cuidado que no se te oye. Vale. Entonces, como te decía, para planificar pues necesitamos tener un diagnóstico de la situación, tenemos que saber qué principios, qué visión de futuro tenemos, tenemos que fijarnos unos objetivos, unas metas a conseguir, tiene que haber unos recursos para ponerlos en marcha y tiene que haber una evaluación de seguimiento. Pues esto es lo que vamos a encontrar en esa Declaración de Naciones Unidas, en esa resolución 70/1 de 25 de septiembre del 2015, lo vamos a encontrar en esa agenda. ¿Qué es lo que nos encontramos en la declaración? Un primer preámbulo, que ahora hablaremos un poquito, y la propia declaración. Tiene una introducción que es bueno, pues la declaración de intenciones que tiene, habla de la visión que tiene Naciones Unidas, y cuando digo Naciones Unidas, digo casi los 200 países que la componen. Y ese es un elemento también clave para esos bulos que hablan que es una agenda comunista, una agenda socialista, que se transmite. Es una agenda que está pactada por todos los países, que por tanto tiene la visión de todas las ideologías. Tiene un gran componente liberal, tiene un componente también socialista, pero tiene las visiones de países musulmanes, de países cristianos, tiene la visión global de todos los países. Y eso es lo que plasman en esa visión de conjunto de futuro. Y plantea una serie de principios y de compromisos. Eso corresponde a lo que está ahí en azulito, que aunque no lo veis, no me importa, pero es lo que está en azulito claro, que es lo que corresponde con un plan estratégico, con la parte de misión, visión y principios. Luego habla de un diagnóstico. Entonces, hay una parte que es nuestro mundo actual, y hace un análisis de los grandes problemas, los grandes desafíos: pobreza, desigualdad, cambio climático, desigualdades de género, etc. Y plantea, bueno, qué es lo que nos gustaría mejorar de estas situaciones, qué retos tiene la humanidad para poder avanzar ahí. Luego tiene una parte que es los objetivos, que es lo que se ha conocido más, son los famosos objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos a los que aludía Olga, y 169 metas. Luego veremos algunos ejemplos de algunos de ellos. Luego tiene una parte que, para conseguir estos objetivos necesitamos recursos, esos son los medios de implementación. Si tenemos un plan para transformar y sabemos hacia dónde queremos, necesitamos recursos, fundamentalmente económicos, pero no solo. Y luego hay un plan de seguimiento, pues a través de una serie de informes voluntarios y otros obligatorios. Hay una batería de indicadores para ver si se va avanzando para el 2030, si realmente se consigue o no. Esa es una parte que es muy importante y muy relevante, y que está en toda esa parte más expositiva de lo que es la agenda. Son un montón de párrafos, en concreto, si no recuerdo mal, unos 50 y tantos párrafos en los que vas presentando toda esa agenda. Y luego hay una parte que tiene que ver también con, que a mí me parece muy importante, que es metodológica. No solamente plantea esto es lo que queremos, este es el futuro común que queremos, sino cómo lo vamos a hacer y con qué recursos. Y plantea unos retos muy importantes. El principal es que esto no lo pueden hacer solo los gobernantes, los políticos. Esto tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de la ciudadanía y evidentemente de los poderes públicos. Y tiene que hacerse de una manera de alianza y de trabajo en red. No puede alcanzarse
de una manera en que cada uno vaya trabajando por su cuenta en riesgo, sino que se tiene que hacer de una manera coordinada y en red. Y esto es uno de los principales mensajes que tiene la agenda y quizá una de las mayores debilidades, porque no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Estamos acostumbrados en los poderes públicos a trabajar muy departamentalmente, a veces en las pugnas con el sector privado y el sector público, a veces la confrontación entre la sociedad civil y los poderes públicos, pero no estamos muy acostumbrados a trabajar colaborativamente, y eso es uno de los mayores retos que plantea. Y luego también, no solamente esa manera de trabajar, sino ver que todo esto, todo ese conjunto de 17 objetivos y 169 metas, no se pueden ir cumpliendo parcialmente, porque están entrelazadas unas con otras. Y por eso hay una importancia del Objetivo de Desarrollo 17, que es la Alianza por el Desarrollo. Bueno, pues esta es la primera clave, es decir, entender la agenda, hay que entender que es una hoja de ruta de planificación, una serie de objetivos que abarcan prácticamente todo lo que es el desarrollo de las personas y una metodología de trabajo. Pues decía que había una parte importante que estaba en el preámbulo, que es la esencia de alguna manera de la agenda, que es, y vuelvo a repetir, es fundamentalmente una acción transformadora, es decir, la insatisfacción que todos los gobernantes de todos los países y de toda su ciudadanía es que este mundo nos gusta más o menos, pero no nos gusta como iban. Entonces, ese plan de acción transformador se focaliza en las 5 P's que muy bien ha relatado Olga, que son la prosperidad, la paz, el planeta, las personas y las alianzas. La alianza es porque en inglés es partnership y empieza por P, por eso es las 5 P's. Bueno, pues se focalizan en estas 5, las personas, el planeta, la paz, las alianzas, la prosperidad. Y se centra en las causas de la pobreza y las consecuencias que tiene para todas las personas la pobreza. Tiene un enfoque basado en derechos, es decir, que no es todas las acciones no es voluntaria, sino es porque hay derechos humanos detrás de todo esto, y que por tanto el enfoque que le da la agenda es que son objetivos en los que hay derechos de las personas y de los pueblos. Tiene un gran componente de género, la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres es un elemento central. Se centra no solamente en los países en desarrollo, sino en todos los países, de un carácter universal, que tiene un carácter integrado e indivisible. Por eso son los principales elementos. Y además conjuga lo que se han hablado las 3 grandes dimensiones del desarrollo, que es la dimensión económica, la dimensión social y la alimentaria. Respecto a la parte, solo lo voy a mencionar muy por encima, lo que os decía, que se necesitan recursos, medios de implementación. Entonces, hay una agenda paralela, que es la agenda de Addis Abeba, de acción de Addis Abeba, que también tiene una resolución propia de Naciones Unidas, que plantea cuáles son, de dónde hay que sacar los recursos. Y fundamentalmente habla de los recursos que tienen cada país, es decir, los impuestos. Entonces tiene una parte dedicada a los impuestos y cómo cada país se tiene que hacer responsable de buscar en sus sistemas impositivos para tener recursos para poder afrontar los retos que la agenda le plantea. Retos que ya veremos que es de salud, de educación, de igualdad, etc. Tiene que haber además una actividad financiera y comercial privada y que no solamente es responsabilidad de los gobiernos recabar impuestos para poder
gastarlos en la acción pública, sino también tiene que haber una respuesta privada. ¿Y cómo? A través de una actividad comercial, internacional, que redunde en el beneficio de todas las personas. Una parte también importante de esos recursos es la cooperación internacional. Cuando hablamos del 0,7 destinado a la cooperación, es la responsabilidad de los países ricos respecto a los países más pobres. Otra parte importante es el comercio internacional. El comercio internacional donde se genera una serie de recursos, el volumen más alto de recursos además se genera ahí en ese comercio internacional y que por tanto tiene que repercutir en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el cambio climático, etc. Luego está el problema de la deuda internacional y tiene que abordarse y tiene que estar, que no solamente sea para recaudar, para una vez que se han hecho préstamos internacionales, pues tiene que estar alineados con eso. Y luego están una serie de elementos que ya no tienen que ver con los recursos financieros y monetarios, sino también con el conocimiento. Y tiene que haber una transferencia de conocimiento, de inversión en el conocimiento. Bueno, pues todo esto es lo que va aparejado, ya os digo que es un conjunto de acciones tremendas que va aparejado para que sea posible hacerlo. Y ahora vamos a lo que es el núcleo de la agenda, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me imagino que no veréis mucho desde ahí atrás. Bueno, estos 17 objetivos están seleccionados en 3 grandes grupos. Y eso que la propia agenda dice, no nos dividamos, aunque para podernos explicar los tengamos que dividir, ¿no? Hay un grupo de objetivos que tienen un carácter más social, ¿no? Son los objetivos del 1 al 5, que es poner fin a la pobreza en el mundo y cuando se habla en el mundo se habla también de la pobreza en Navarra o en Tudela, en la Ribera. Ese carácter universal que tiene la agenda es que, aunque es universal, tienes que ir bajándola hasta el nivel local. Bueno, poner fin a la pobreza de aquí al 2030. Poner fin al hambre en el mundo y a los problemas asociados a la alimentación. Que en el contexto de Navarra, bueno, pues hay algunas familias que siguen teniendo muchas dificultades, pero no es comparable efectivamente con la situación de países en desarrollo. Pero sí hay elementos que la agenda recoge vinculadas a la alimentación y que tienen que estar asociados a la pobreza, que es, por ejemplo, una malnutrición, a veces la obesidad de determinados colectivos no es porque haya una alimentación muy rica, sino todo lo contrario. Entonces la agenda pone la mira en ese nivel de una alimentación sana. Y para tener una alimentación sana tiene que haber una producción de alimentos sanos. Entonces, ese está el objetivo de desarrollo 2. El tercero tiene que ver con el acceso a la salud. Un acceso universal a la salud, atención primaria, atención especializada, etc. El cuarto objetivo tiene que ver con la educación, el acceso a una educación de calidad, desde el nivel 0 años hasta la educación de adultos, sería la educación a través de toda la vida. Bueno, pues hay una serie de metas vinculadas a la educación. Y el quinto tiene que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Bueno, esos son los 5 ODS que tienen más que ver con la dimensión social del desarrollo sostenible. Y tienen, claro, pues una visión muy importante. Y ahí vamos a hablar de todo el desarrollo humano y de la inclusión. Bueno, pero estos, para conseguirlos, están enlazados con otros objetivos y tienen impacto en otros objetivos. Entonces, están los que tienen más que ver con la situación económica, con la prosperidad, que son el objetivo 7 hasta el 11. El 7 tiene que ver con el acceso a la energía, una energía accesible, renovable, etc.
El 8 tiene que ver con el trabajo y con el crecimiento económico. Este objetivo, que luego hablaremos un pelín con él, de él un poquito más, os daréis cuenta que está muy vinculado con el objetivo 1, que es luchar contra la pobreza. Está muy vinculado con el trabajo. Si no hay empleo, difícilmente podemos salir de situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, ahí se ven muy claramente los enlaces entre unos objetivos y otros. El acceso a la energía, pues también, el objetivo 7, se habla de la pobreza energética, la capacidad que tienen las familias para poder mantener la casa caliente en invierno o en verano, pues alguna situación un poco pues, de frescor, por así decirlo. Pues esos elementos van conectando a unos objetivos económicos con lo social. El 9 tiene que ver con la industria, con el acceso a las infraestructuras y con la innovación, con la prosperidad. Es decir, el gran motor de Navarra, por ejemplo, el gran motor económico de Navarra es la industria, la automoción, es uno de los grandes pilares. Bueno, va a impactar, la situación de industrial va a impactar fundamentalmente en temas medioambientales, que luego lo enlazaremos. Y por eso ese crecimiento tiene que ser inclusivo, es decir, una industria tiene que ser inclusiva, tiene que dar acceso a todas las personas que puedan trabajar y que puedan lucharse contra la pobreza encaminada, etc. El objetivo 10 es la reducción de las desigualdades internas de los países, dentro de los países y también entre los países. Y eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El 11 tiene que ver con las ciudades y las comunidades sostenibles, es decir, la habitabilidad, cómo están organizadas el urbanismo, la movilidad, etc. El 12 tiene que ver con la producción y con el consumo responsables. Y ahí empezamos ya con una serie de objetivos más medioambientales. Una preocupación de la agenda, y cuando hablemos un poco de sus orígenes, es que la riqueza actual y los recursos actuales no solamente tienen que estar beneficiados para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras, para nuestros nietos, para nuestros tataranietos, etc. Porque los recursos no son infinitos y no los podemos agotar. Y es una gran preocupación desde el punto de vista medioambiental de que las generaciones futuras también puedan acceder a los recursos. Y por tanto la producción y el consumo tienen que ser responsables. El objetivo tercero tiene que ver con la acción por el clima. Todos los problemas que se han visto, ¿no?, del cambio climático están impactando en el desarrollo y en el planeta. La P de planeta y la P de prosperidad a veces pues chocan. Y por tanto las acciones económicas tienen que estar vinculadas a acciones por el clima. El 14 tiene que ver con la sostenibilidad de la vida marítima, de los océanos fundamentalmente. Los problemas de los plásticos que están inundando a los océanos, al Mediterráneo, a todos los planetas, a todos los océanos, es uno de los elementos centrales del objetivo 14. El 15 tiene que ver con esa misma, con la sostenibilidad, pero en terrestre. Los bosques, la desertificación, etc. Entonces se plantea una serie de objetivos. Esos 15 objetivos son los que, de alguna manera, están vinculados a esas tres dimensiones del desarrollo sostenible, social, económico y medioambiental. Y el 16 es un objetivo que tiene mucho de social, por eso se enuncia como unas sociedades pacíficas y justas y unas instituciones sólidas. ¿Por qué? Pues porque para
llegar a conseguir todos el resto de objetivos se necesitan instituciones fuertes, instituciones públicas, pero también instituciones y empresas sólidas y comprometidas y sociedades civiles potentes. Entonces, ese objetivo 16 tiene ese componente institucional. Necesitamos una sociedad pacífica, con un acceso a la justicia y con unas instituciones fuertes. Y el último objetivo es el de las alianzas para lograr todo este desarrollo. Y es fundamentalmente lo que os decía, plantea que para hacerlo tenemos que cambiar las metodologías de trabajo y que tenemos que trabajar en ello. Bueno, para cada uno de estos objetivos se han planteado una serie de metas. Y los objetivos son muy genéricos, como veis un poco en el enunciado, pero lo más importante de la agenda no son los 17 objetivos, sino son las 169 metas, que es donde se desgrana un poco todo lo que se habla, ¿no? Y si hablamos de salud, bueno, pues vamos a ver cuáles son las metas de aquí al 2030 que nos planteamos. Si hablamos de agua, de saneamiento, ¿qué es lo que nos planteamos? Si hablamos de cambio climático, ¿cuáles son? Y son 169 que, como os podéis imaginar, si os las leo aquí, pues se acaba la charla y solo... Pero sí os animo a que las leáis. Para cada una de estas metas se han planteado además unos indicadores de seguimiento. Entonces, para ver y verificar si efectivamente en qué momento estábamos en el 2015 y en el 2030 cómo queremos estar. Y vamos a ver si está midiendo año a año si se está avanzando o no se está avanzando. Bueno, ahí en la segunda columna os comento un poco cuántas metas tiene cada uno de los objetivos y cuántos indicadores. Además, diferencia las metas para cada uno, habla unas metas que son las que se quieren alcanzar y luego hay unas metas específicas que están vinculadas a lo instrumental y a lo institucional. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de los ODS un poquito con más detenimiento. Me voy a centrar en el ODS primero, en el de lucha contra la pobreza, y porque quizá en mi trabajo es en el que más, en los últimos años, al que más me he dedicado, que es poner fin a la pobreza en todas las formas y en todos los países. ¿Cuáles son las metas que se proponen? Pues las metas que se proponen fundamentales son una muy general. Sí, perdona. Es que como te has movido, creo que ahora desvuelve un cable y se ha puesto una tonalidad que nos distingue muy bien. Porque se veía con tonos más contraste con blancos. Entonces, cuando te has movido, ¿tienes que mover un cable o algo así? A ver, no, es algo de la pantalla. No, Sí, ¿ya has subido la pantalla? Sí. A un cable que ya está. No sé, que no soy muy espabilada para esto. Vale. Es la silla, no lo Vamos ahora también, ¿no? Vale. Bueno, pues el objetivo de desarrollo primero, el poner fin a la pobreza en el mundo, se desglosa en varias metas. La primera tiene que ver con poner fin a la pobreza extrema. La pobreza extrema se mide en términos absolutos. Realmente, cuando vemos las imágenes de pobreza de los países más empobrecidos, eso es la pobreza extrema, que es, y se mide con un indicador que es no tener o no alcanzar a tener $1,25 al día de ingresos. Es decir, estar por debajo de esos ingresos, es decir, aproximadamente unos $45 al mes de ingresos, eso es lo que se considera pobreza extrema. Como os podréis imaginar, en Navarra prácticamente, no me atrevería a afirmarlo absolutamente, pero prácticamente no hay ninguna persona que viva en pobreza extrema. Y los ingresos que tienen van a rondar, si nos ponemos con renta garantizada, el umbral de una persona pues viene a cobrar casi 700 euros al mes,
una persona sola, pues ahí está un umbral de una pobreza severa, pero no pobreza extrema. Sin embargo, en muchos países hay muchas personas que viven por debajo de ese umbral. De hecho, el 80% de la población mundial está en esa situación. Y que la situación de los países nuestros no tiene nada que ver con esa situación, pero esa es la primera meta. Reducir a la mitad, de aquí al 2030, la proporción de personas que están viviendo en esa situación de pobreza extrema. ¿Cómo se va? Pues muy mal. De hecho, recientemente, el 22 de septiembre, se reunió Naciones Unidas de nuevo, todos los países, para hacer una evaluación de cómo se va, y en el discurso que dio el secretario general de Naciones Unidas decía que esa promesa de no dejar a nadie atrás estaba siendo un fracaso, porque sí que estamos dejando atrás a muchas personas. Meta segunda. Vamos a reducir de aquí al 2015 la pobreza relativa, que es la pobreza que estamos viviendo ya en cada país y en cada región, en cada localidad. Aquí el umbral, hay una metodología para calcular los umbrales de pobreza relativa y se mide con una fórmula que hay, estadística. En Navarra es una de las comunidades en la que la pobreza relativa es más baja dentro de las comunidades autónomas, pero existe. Y existe de tal manera que podemos hablar que aproximadamente unas 30.000 personas en Navarra viven por debajo de la pobreza severa y 90.000 por lo que es el umbral de pobreza ordinaria. Por tanto, el planteamiento de la agenda es de aquí al 2030, esas 90.000 personas, si no creciera nuestra población, deberían ser 45.000. Y si es pobreza severa, deberían ser 15.000. Tercera meta que se plantea, que haya sistemas de protección social accesibles para estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por poneros un ejemplo, un sistema de protección es el ingreso mínimo vital o la renta garantizada, que me imagino habéis oído hablar, o el sistema de desempleo o el sistema de pensiones. Esos son sistemas de protección que hay una meta específica que plantea que tiene que haber unos avances en el sistema de pensiones, en los sistemas de protección social, etc. Tiene que haber además un acceso vinculado a lo que a servicios básicos, servicios sociales. En Navarra tenemos una red de servicios sociales, en Tudela existe el servicio social de base y algunos servicios especializados, etc. Pues todo esto es lo que plantea también una serie de una meta, la quinta, vinculado a ese acceso a servicios básicos. Y luego hay unas metas que tienen que ver con los recursos que se tienen que dotar, que son las que aparecen con letras, la meta 1A o la meta 1B, ¿no? Garantizar recursos para los programas de lucha contra la pobreza, ¿no? A nivel internacional, pero a nivel también nacional, a nivel regional autonómico y a nivel local. Y tiene que haber unos marcos normativos para luchar contra la pobreza. Nosotros tenemos una ley que garantiza el derecho a la inclusión social y a la renta garantizada. Pues esos son lo que plantea como metas. Claro, algunas de estas metas en el nivel de desarrollo están alcanzadas, sin embargo otras no. Esto es por poneros un ejemplo concreto y que yo conozco con más detalle, pues así están estructurados todos los objetivos. Vamos a ver el segundo porque antes comentaba que era poner fin al hambre y parece como, claro, esto pues, enseguida nos lleva a los países empobrecidos y sin embargo también nos afecta a todos porque este objetivo que habla de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible tiene como dos componentes, uno muy sencillo que tiene que ver con la alimentación
alimentación y que efectivamente sea una alimentación de calidad. Y por otro lado tiene que ver con la agricultura. Y este es uno de los ODS que ha generado, desgraciadamente, una mala información, que es lo que ha dado pie que cuando las protestas de los agricultores, que son muy loables porque están defendiendo su situación, haya habido rumores y malos entendidos y se haya llevado que lo que dicen algunas de estas metas parece ser que ha afectado y haya invalidado a toda la agenda. No todas las metas, las 169, cuando se discutieron había consensos. Y entonces, sin embargo, bueno, eso no quiere decir que sean invalidadas, ¿no? Entonces, hay una parte de este objetivo de las metas que son la meta 2.3 y la meta 2.4, que es duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala. Que yo creo que ahí tiene que haber un consenso que efectivamente todos los agricultores y el pequeño agricultor tengan que mejorar su productividad y que por tanto es una meta de la Agenda 2030 las propias reivindicaciones de los agricultores. O poner prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. Y ahí lo que hace busca un poco la potenciación de la agricultura ecológica, etc., ¿no? Entonces, son elementos que en esa lucha contra los bulos pues merece la pena adentrarse a debatirlos y analizarlos. Y otro de los objetivos, que en esto no me voy a adentrar porque quería avanzar en más cosas, pero sí que no sé si habréis oído hablar del programa o el proyecto Minamuja, de la comarca de Sangüesa, ¿no? Bueno, pues en Sangüesa hay un proyecto empresarial que es de una explotación de potasio, ¿no? Y hay una empresa que está interesada en bueno, pues hacer una explotación de mineral en la comarca de Sangüesa. Y han planteado ese proyecto empresarial desde la propia Agenda 2030. Y decir, claro, evidentemente todo el mundo se le alcanza que una mina tiene unos impactos ambientales importantes. Bueno, pues va a plantear de qué manera van a reducir el impacto ambiental. Pero además de una manera acorde un poco a la agenda, es decir, van a revisar los impactos ambientales, pero también los impactos sociales y económicos en la comarca de Sangüesa. Impactos sociales, generación de empleo. ¿Qué tipo de empleo hay? ¿Qué necesidades de empleo hay en la comarca? ¿Qué desempleo hay? Entonces han planteado unas cinco mesas sobre el empleo, sobre la vivienda, sobre las necesidades ambientales que hay en la comarca. Os iba a poner un vídeo, pero es que por el tiempo no me da que lo explica. Entonces, tiene reconocida como una buena práctica de trabajo de la Agenda 2030 en el ámbito empresarial. Y bueno, merece la pena que le echéis un ojo. Segunda clave que quería abordar. Bueno, esto con los 17 objetivos ya habéis visto que puede ser estar metiéndonos en el detalle. Hay objetivos que son muy técnicos. Yo me acuerdo en la mesa de trabajo interdepartamental con los compañeros de medio ambiente, pues cuando hablaban de temas medioambientales, pues claro, yo no entendía absolutamente nada, o los de industria, o los de energía. Pero realmente lo importante es que están recogidos en los 17 objetivos cuáles son todos los planteamientos para una correcta trabajo de políticas públicas en todos estos ámbitos. Pero ahora sí que quería abordar un poco los orígenes. Antes decía que la agenda se firma en el 2015 y cuando se firma
Ban Ki-moon, que era el secretario general de Naciones Unidas, el año anterior hizo un informe que se llamaba El camino hacia la dignidad para el 2030, acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Pues decían que lo que había que revisar y que lo que se quería hacer era una nueva agenda que se transformó, que fue la Agenda 2030, que recogiera la aplicación y el seguimiento integrado y coordinado de los resultados de las grandes conferencias internacionales y de las cumbres de Naciones Unidas en la esfera económica, social y medioambiental conexa. ¿A qué se refería Ban Ki-moon con esas grandes conferencias y cumbres de Naciones Unidas? Pues se refería fundamentalmente a 4 grandes bloques. El primero de los bloques tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos. La Agenda 2030 y la Declaración Universal de Derechos Humanos es lo mismo. Si se analizan todos los derechos humanos y te das cuenta que es una proyección en la agenda más pragmática, más pensada en esa planificación internacional. Pero es hablar de la Agenda 2030, es hablar de los derechos humanos. Avanzaron los años y hubo 3 grandes bloques posteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era la Declaración de Río, que igual os suena, que tuvo que ver con... en el año 92, de la Cumbre de Río sobre la situación del planeta, donde surge el concepto de desarrollo humano. Más adelante estuvo la Cumbre de Pekín, de Beijing, del año 95, que fue muy importante para los derechos de las mujeres. Y en el año 2000 la Declaración del Milenio, que se plantearon 8 objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, estas son las grandes cumbres a las que se refería Ban Ki-moon. Declaración Universal de Derechos Humanos, con una serie de tratados universales, la Cumbre de Río, la Conferencia de Beijing y la Cumbre del Milenio. Bueno, pues eso es el trasfondo de lo que están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver un poco el fundamento de los derechos humanos muy por encima. La declaración es del año 48, tiene 2 bloques de derechos, los derechos civiles, políticos, que tienen un contenido liberal fundamentalmente y son lo que más les representa el concepto de libertad, ¿no? Son los derechos a las elecciones, el derecho a estar registrado, son los derechos básicos de todas las personas, y el derecho a la vida, etc. El otro bloque que tiene la declaración son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y está el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la participación política, etc. Bueno, pues esta declaración tiene sus propios tratados y son de obligado cumplimiento. Pero más adelante se han ido asentando unos derechos colectivos, que son lo que se han llamado los derechos de nuevas generaciones o los derechos de los pueblos, y que lo fundamental es la solidaridad interpaíses, ¿no? Y ahí tiene que ver el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, etc. Y luego ha habido ya más nuevos derechos, que son los derechos de colectivos vulnerables. El principal es la vulnerabilidad, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos laborales y evidentemente se habla de los derechos digitales. Bueno, pues todo este conjunto de derechos están todos recogidos y se dan en los 17 objetivos y las 17 metas. Es decir, no son
algo que se les ocurrió en el 2015, sino, desde el año 48 hasta ahora se han venido trabajando y hay muchos derechos que están ahí. Por eso cuando se habla de tiene un enfoque de derechos, se recogen todos esos derechos y se transfieren a la Agenda 2030. Los derechos humanos tienen unas características que se han trasladado y otras no se han trasladado a la agenda. ¿Cuál es lo que se ha trasladado? La universalidad, la indivisibilidad, lo progresivo, la interdependencia. Todo eso está en los 17 objetivos, no los podemos trocear, que era lo que os decía. Si yo lucho contra la pobreza, tendré que tener empleo. Si tengo que tener empleo, tengo que tener gente que genere el empleo, tiene que haber industria. Si eso está impactando, tiene que estar impactando en el medio ambiente y por tanto, etc. Todas esas interconexiones tenemos que avanzarlas de una manera interconectada. La diferencia que hay con los objetivos es que los derechos humanos son exigibles y son obligaciones de los estados esa exigibilidad. Y podemos acudir a los tribunales si hay una vulneración de derechos humanos. Si hay una vulneración de los ODS, no podemos acudir a los tribunales. Sin embargo, hay una cosa que es que el 90% de los ODS están dentro de esos tratados internacionales. Entonces, indirectamente, el cumplimiento de muchos de los ODS sí podríamos acudir a los tribunales. De la cumbre del milenio, o en la cumbre de Río, de la Tierra, tiene una parte muy importante, que son las 3 dimensiones, ahí es donde se formuló el concepto de desarrollo sostenible. Hay un informe del año 84, que es el informe de Brundtland, en el que se analiza, hay una insatisfacción sobre la situación internacional y dice, bueno, tenemos un desarrollo y esto, estamos viendo que esto nos está llevando, ¿vale?, a un progreso en unos países, un no progreso en otros, pero nos está llevando a unos problemas medioambientales muy serios. Esto hay que analizarlo. Y ahí aparece el concepto de desarrollo sostenible. Y es que tiene 2 elementos importantes. Uno que antes he comentado. No pensemos solo en nuestra generación, hay que pensar en las generaciones futuras. Si no pensamos en las generaciones futuras, podemos acabar en una situación de desastre. Y el segundo elemento es que el desarrollo es indisociable de esas 3 dimensiones, sociales, económicas y medioambientales. Y ese concepto de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible está en la cumbre de la Tierra del año 92, luego en Río +20 en el futuro que queremos hacer futuro, etc. De la cumbre de la Conferencia Mundial sobre la Mujer ha tenido una incidencia importantísima, los derechos de las mujeres, del empoderamiento de la mujer, y no podemos hablar ya de los 17 objetivos, no solamente porque tenga un objetivo centrado en el objetivo 5, sino es que permea en todos los objetivos. Todos los objetivos tienen que tener una perspectiva de género. Es muy relevante que cuando esa evolución de los derechos humanos es que hasta el año 1993, y no estamos hablando hace muchísimos años, es cuando se reconoce que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y que realmente la cumbre, esa conferencia de Viena del año 93 que permitió la cumbre de Pekín del 95 ha permeado y hay todavía muchos pasos para dar. Y luego el modelo de la cumbre del paradigma del desarrollo humano, y con esto voy a terminar, que se planteó en la cumbre la cumbre del milenio, se venía trabajando a nivel internacional
más en la visión de las relaciones de cooperación internacional de lo que se hablaba el paradigma del desarrollo humano. Se hablaba de que, claro, el enfoque del crecimiento económico se ponía el enfoque fundamentalmente en el crecimiento económico, en el crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza material. Sin embargo, el desarrollo de las personas no es solamente la pobreza, no es solamente un tema económico, tiene muchas dimensiones, que son las oportunidades, y ahí se apoyaron lo que se llamó el enfoque de las capacidades, que era el enfoque de Amartya Sen, que era el desarrollo humano es un proceso que es darle oportunidad a las personas para poder desarrollar todas sus capacidades. Eso implicaba tener unas capacidades, una vida saludable, es decir, si yo no tengo acceso a la salud, difícilmente puedo tener un desarrollo personal. Si no tengo acceso a la educación, difícilmente puedo tener un desarrollo personal. Si no tengo una habitabilidad y no tengo un ámbito, una vivienda digna, difícilmente puedo tener un desarrollo personal. Pero si no tengo también capacidad de participación política o de participación en mi comunidad, tampoco tengo desarrollo personal. Entonces lo que se transformó el modelo es decir, vale, si queremos que los países vayan avanzando y vayan luchando contra la pobreza, tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la pobreza. No podemos fijar solo en lo que es el desarrollo monetario, económico, sino esa visión multidimensional. Y es ese paradigma del desarrollo humano poniendo a la persona en el centro del crecimiento. Es lo que aportó la cumbre del milenio. Pero se focalizó en 8 objetivos y solo para los países en desarrollo. Cuando se hizo la evaluación en el año 2012 de que si se habían conseguido o no, lo primero que se dieron cuenta la comunidad internacional es que no se estaba alcanzando en los países en desarrollo. Y además es que había también graves problemas de pobreza y de desigualdad en todos los países, y por tanto había que poner el foco en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cumbre o los derechos de las mujeres y lo medioambiental, y ampliar ese foco. Y por eso es donde nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, unas pinceladas, y con esto sí que acabo, es qué es lo que están haciendo los países para ponerlos en marcha. Naciones Unidas ha impuesto una metodología de seguimiento, y con esa batería de 200 y picos indicadores para las 169 metas, y todos los países tienen que reportar a las Naciones Unidas el seguimiento de los indicadores. Pero no solamente eso, ha impuesto también que haya unas estrategias de desarrollo sostenible. En el caso español hay una estrategia de desarrollo sostenible. Es responsable actualmente el Ministerio de Agenda 2030, que está de Derechos Sociales y Agenda 2030, es el responsable de esa estrategia. Pero lo que ha hecho es analizar la problemática que hay en todo el país y ha planteado, bueno, si tenemos que alcanzar los 17 objetivos, 169 metas en España, ¿cuáles son los problemas que tiene? Entonces, lo que ha hecho es un análisis de los principales retos que tiene España y los ha concretado en 8 retos, que son los que están ahí. Acabar con la pobreza y la desigualdad, hacer frente a la crisis climática y ambiental, cerrar la brecha de las desigualdades de género y poner fin a la discriminación, superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente, poner fin a la precariedad laboral, revertir la crisis de los servicios públicos, poner fin a la injusticia global y a las amenazas de los derechos humanos y a los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta, y revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico.
Para esos 8 retos ha planteado una serie de políticas aceleradoras que son, bueno, están ahí y ya os recomiendo que accedáis a la página web del Ministerio y lo podáis ver. En Navarra se ha hecho lo mismo. Hicimos una primera revisión de todas las políticas públicas. Ahí analizamos aproximadamente 100 planes que tiene el gobierno en los distintos departamentos y se hizo lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene Navarra y qué políticas se tienen que acometer? Entonces se han planteado como grandes retos el cambio climático, la transición energética, la cultura del patrimonio, la economía verde, la cohesión social y el compromiso compartido. Y para cada uno de estos grandes retos, pues hay una serie de políticas y cada política se asocian sus planes y sus acciones. Bueno. A nivel internacional, antes os comentaba que el 22 de septiembre de este año se ha vuelto a reunir Naciones Unidas y ha hecho un relanzamiento de la agenda. Ya hay una nueva resolución, la resolución 79, que es el Pacto para el Futuro. Fundamentalmente es una declaración de intenciones que tiene dos partes. Una, fundamentalmente, hay que esforzarse, todos los países se tienen que esforzar porque estamos muy lejos del cumplimiento de aquí al 2030. Ya no faltan ni 10 años, faltan bastantes menos y no se van a alcanzar. ¿Y cuál es el problema? Uno de los problemas que plantea la propia gobernanza de todo este sistema. Entonces hace una apuesta por el propio sistema de Naciones Unidas que tiene que tener un papel mucho más importante. Y hace un llamamiento, bueno, al orden internacional, hace un análisis de qué es lo que pasó con la pandemia, pero sobre todo hace un análisis de la situación de los conflictos bélicos en los que estamos. Os dejo aquí una serie de enlaces. He dejado la presentación y hay una serie de enlaces pues, a Naciones Unidas, a la Comisión Europea, al Ministerio de Agenda 2030, al Gobierno de Navarra, a la red local a la red de la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene una red de ayuntamientos por la Agenda 2030. En el ámbito privado, el Pacto Mundial es muy activo, están muchas empresas, tanto multinacionales como pequeñas empresas que están asociadas y que hacen un trabajo interesante. Y a nivel ya de sociedad civil, también dos ejemplos que os he dejado. Y muchas gracias por vuestra atención, espero un poco que haya sido de vuestro interés. Meteros en los enlaces, vais a ver cantidad de información, cantidad de trabajos que están haciendo, tanto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel local. Hay muchos ejemplos de cómo se está trabajando en la Agenda 2030, en cada uno de los objetivos. Y bueno, pues quedo ahora un poco en estos 20 minutos que quedan, pues a vuestra disposición para aclarar las cosas o ampliar informaciones si queréis. Bueno, yo creo que gracias, Andrés. Yo creo que nos ha dado mucha información, pero interesante igual si queréis alguna pregunta que hacerle. Yo me voy a lanzar y como has acabado el local, y aquí somos muy locales porque a veces todas estas cosas de los objetivos de desarrollo lo vemos como muy lejano, y yo soy muy de que tenemos que actuar siempre desde lo local. Me gustaría, Andrés, que nos dijeras qué se te ocurre desde lo local, desde nuestra comunidad, cómo podemos contribuir efectivamente a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Has acabado con lo local y yo lanzo con lo local. Bueno, pues gracias por la pregunta y es un poco, bueno, es decir, difícil contestar, pero creo que no, porque hay muchísimos ejemplos que podéis encontrar. Esto que estamos haciendo ahora mismo es
uno de los ejemplos que se puede hacer, que es la información. Objetivo de desarrollo 16, hay una meta sobre la información, sobre una información de calidad, sobre la formación. Hay una meta en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en el 4.7, que tiene que ver con una sociedad sensible, educarnos para el desarrollo sostenible. Esto es una acción de la Agenda 2030, informarnos correctamente, luchar contra los bulos, luchar contra, profundizar en los análisis. El Gobierno de Navarra ha lanzado en su página web de la Agenda 2030 hay una parte que le llama hay plan BA. Porque el plan B es que nos vamos, lo dice así expresamente en la campaña, dice, nos vamos a la mierda, como sigamos así con los conflictos, con el planeta. ¿Hay plan A? Pues sí, hay plan A. Y plantea una serie de acciones muy concretas, tanto a nivel personal como a nivel local. Por ejemplo, plantea Objetivo de Desarrollo 1. Pues, ¿qué podemos hacer? Acciones de voluntariado, ¿no? Pues, luchar contra la pobreza. Aquí tenéis muy buenas prácticas en el ámbito de lucha contra la pobreza a nivel de voluntariado. Compartir la información con amistades, familiares y comunidades, hablar de la renta garantizada. Eso que se habla, ¿se lo llevan todos los inmigrantes? ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué realidad hay de todo eso? Conocerlo tal. Elegir productos de comercio sostenible, que a veces es verdad que son un poquito más caros, pero igual el comercio local, aquí que tenéis unas verduras, pues evidentemente pues comprar producto local es objetivo 2, promover alimentación sostenible, producción ecológica, producción accesible, evitar grandes desplazamientos, por tanto huella de carbono inferior, pues adoptar hábitos saludables en nuestras vidas. Bueno, pues esos son objetivos lo que podemos hacer. Donar sangre es uno de los elementos que plantea la agenda. El agua, cerrar el grifo para que no desperdiciemos agua. Hay un elemento que yo lo aprendí de los compañeros de medio ambiente, que buscar dentríficos que no tengan microplásticos, porque tienen a veces que para dejarte una sonrisa muy blanca, que dicen los dentríficos, utilizan microplásticos. Y esos microplásticos, que son bolitas de plástico, van a los desagües. Y esos desagües van a los ríos, y los ríos van a los mares. Bueno, pues esa es una acción de ver los dentríficos que no utilicen microplásticos. Bien, esas son acciones personales que se pueden hacer. Voluntariado, ya os digo que eso. A nivel local, bueno, hay ese pacto de las ciudades por la Agenda 2030. Lo voy a meter porque yo no lo sé si Tudela está dentro de ese... Me da esta curiosidad, así que luego está, a ver, que a ver dice que sí, vale. Sí. Vale, pues, luego lo las agendas urbanas, ha habido una transformación de las agendas 21, que recordaréis, ahora se han transformado en agendas urbanas. Las agendas urbanas han hecho un esfuerzo muy importante de adaptarse a la Agenda 2030. Entonces, los objetivos que se plantean ahora en las agendas urbanas están alineados la movilidad sostenible, los desplazamientos, etc. Son acciones que son Agenda 2030. Bueno, yo creo que está muy bien la pista que nos has dado de hay un plan A, o sea que no hay, y yo creo que todavía estamos a tiempo, entonces esto es muy positiva. Todavía estamos a tiempo. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Sí, que me ha chocado que se habla mucho de crecimiento sostenible, pero la palabra de crecimiento es como un tabú que no se dice cuando
es un tabú que no se dice porque... Pero bueno, no sé, es como que, y de hecho, en la práctica, pues me imagino, las grandes empresas de molinos aerogeneradores, de paneles, como es crecimiento sostenible, vamos a poner grandes regiones, sacrificar grandes regiones, en plan... Y otro aspecto también, que se habla mucho de la pobreza extrema, pero también no toca la riqueza extrema, que también está en el otro punto, que es como ayudar a un pobre, pero a mí que no me quiten nada de lo mío, ¿no? No sé, un par de ¿qué te parece? Sí. Antes os señalaba que esta agenda es una agenda de mínimos, no es una agenda de máximos. Es lo que 190 y tantos países llegaron a poder acordar. Claro, tener en cuenta las ideologías, si en nuestro país, que no es tan grande dentro del conjunto, mirad cómo andamos para intentar consensuar políticas. Mirar a nivel local las dificultades también que hay, ¿no? Para poder consensuar políticas. A nivel internacional, consensuar políticas es tremendamente difícil. Llegar a un acuerdo internacional, es decir, esto para el 2030 tenemos que ser capaces de alcanzar estas metas, pues se tuvieron que dejar muchos pelos en la gatera, que se dice. El decrecimiento, probablemente si se analiza el ODS 8, que habla de un crecimiento sostenible, hay pistas para ver que, bueno, pues que el crecimiento infinito no es, y que por lo tanto lo tenemos que cuidar, y que igual tenemos que acostumbrarnos a bajar el pistón y que no podemos... el reparto de la riqueza, el ODS 10 habla de las desigualdades entre los países y dentro de los países. Y ahí, si analizamos las metas, también se puede ver que también bueno, pues los sistemas impositivos van un poco en la línea de reparto y de control un poco de la riqueza. Pero evidentemente que no se abordan muchos temas. Cuando surgió la agenda en el 2015, hubo dos grupos de detractores. Uno, esto no es lo que queremos porque no somos ambiciosos y esto y nos va a llevar a un mundo sin futuro. Y otros, es que esto es demasiado, ¿no? Y eso, seguimos luchando un poco en esa. Pero yo creo que tuvo un gran valor y se puso, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres, el objetivo 5 fue un gran triunfo de las mujeres, porque sobre todo los países musulmanes eran muy recelosos. Estaba Afganistán, estaba Irán, y al final aceptaron, otra cosa es lo que han hecho después o lo que están haciendo, pero aceptaron que se pusiera, y evidentemente hay aspectos que se podía haber ido mucho más allá, pero eso, ¿vale? Mariano, creo que Mariano quería hablar. Vale, en principio, muchísimas gracias, Andrés, por esta charla tan interesante y la verdad que es para seguir, ¿no? Yo voy a comentar un temita relacionado con lo casero, que aquí, creo que lo habla, relacionado un poquito y hablando de tu especialidad fundamentalmente, que es la pobreza. Pues hablando de pobreza, la extrema, ¿no? Que ponías un ejemplo, diciendo el que no tiene $50, es que está en la pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo, decías, para entenderte, que es difícil encontrar en Tudela, es difícil encontrar en personas de pobreza extrema. Yo creo que aquí hay una idea equivocada o conformista, no sé cómo del gobierno de Navarra, entendiendo un poquito que con las rentas garantizadas solucionamos y no vemos estas personas, pero las existen. Y sobre todo son las que conocemos las gentes que trabajamos en exclusión social, prácticamente diferentes ONGs, etc. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy presente y además
sobre el lema principal de todo esto, es el que no dejar a nadie atrás. Y estas personas que no tienen la garantizada, es que no tienen ni siquiera derecho a tener derechos, porque no pueden acceder. Y esto pues parte evidentemente de muchas personas de migración, parte de muchos otros objetivos que se marcan, ¿no? Solamente eso. Solo, o sea, parcialmente comparto. Las visiones a veces globales ocultan las realidades individuales, eso es verdad, pero como antes decía, no me atrevo a decir que absolutamente no haya en Navarra ni en España. De hecho, las estimaciones que se dan es que podría haber en España en torno a unas 30.000 personas que podríamos decir que están en situación de pobreza extrema, ¿no? Aproximadamente. En Navarra podría, si lo extrapolamos, pues sí, evidentemente que las habrá. Y que eso, lo que no creo, aunque ahora lo veo un poco ya desde fuera y como ciudadano, creo que no hay conformismo en la política actual del gobierno. Se hace lo que se puede, es decir, los recursos son limitados y las políticas públicas lo que hacen es intentar, con esos recursos limitados, alcanzar al máximo posible. Se es consciente de la existencia de grandes dificultades en población que no accede a renta garantizada o al ingreso mínimo vital, y aun sabiendo que la renta garantizada en el conjunto del Estado es de la que mayor capacidad de protección tiene, junto con la del País Vasco y la de Asturias. Pero siempre hay gente que queda en los márgenes, eso son realidades. Y, cuando hablamos de personas sin techo, por mucho que intentemos tener dispositivos para... siempre hay unos límites que siempre hay. Y eso no implica conformismo, y que no, esto ya está y miramos para otro. No, eso no lo comparto, porque me consta que la preocupación del departamento sobre esas realidades. ¿Tenéis alguna pregunta más ahí? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Es muy interesante todo este planteamiento, porque son cosas que suenan, pero no, yo por lo menos hasta ahora nunca había tenido una visión tan en detalle, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo, a cuenta de la Agenda 2030, están surgiendo posturas ideológicas. Se vio en parte con el tema de los agricultores, pero luego también que si la pérdida de la autonomía nacional. Está habiendo como reacciones ideológicas un tanto extremas, y me da a mí la sensación de que mucha gente que se está entrando en ese camino muy sin darse cuenta de por dónde está entrando. Es decir, se está creando una conciencia ideológica en muchas personas sin saber muy claramente qué camino están andando. Y luego también, viendo cómo está yendo la situación mundial en los últimos años, en los que, pues bueno, ya no nombrando guerras concretas, pero sobre todo una gran guerra oculta, que es la de la geopolítica, ¿no? La del ir a controlar los recursos esenciales, energía, mineros, pues para, no sé, para hacerse daño del mundo, para someter a todos los demás. Es decir, que el horizonte parece un poco complejo, sobre todo en países muy poderosos que se están haciendo con continentes enteros a base de billetera y exportar recursos. Nos va llevando por un camino un poco diferente a los objetivos que se plantean. Sí, son dos cuestiones bastante complejas. Y la verdad es que daría pie a que tengáis unas charlas casi específicas sobre ese tema. El primero está el tema de los rumores y
y de los discursos fáciles de alguna manera. Hay un aspecto como yo aquí, sabiendo que esto tiene mucha complejidad y que hablar de 17 objetivos, de 169 metas y desmenuzarlo, es que en una hora es casi imposible, ¿no? Yo lo que quería ver es que os dierais cuenta lo complejo que es, que no es meramente un pin muy bonito, 17 objetivos, es que hay muchísimas acciones y que la vida cotidiana está impregnada de Agenda 2030. Un paréntesis antes, cuando decía qué podemos hacer, os sugiero, cada una de las charlas que vais a tener, hagáis el esfuerzo de clasificarla cuando le escuchéis a los ponentes en qué ODS está y le pongáis el logo de ese ODS. Bueno, eso os hará un poco repensar en eso que estás planteando, los discursos fáciles. Es que es muy fácil y se compra muy fácil un discurso: los emigrantes nos roban, han venido a llevarse nuestra riqueza. Es muy fácil, es muy fácil. Realmente en la vida cotidiana, si lo analizamos, en nuestra vida cotidiana es una auténtica estupidez, porque es que no es así. No tenemos ni un solo dato que nos confirme eso. Y sin embargo es muy fácil creérselo. Hace años, en Navarra, yo soy de origen andaluz. Cuando vine a vivir aquí, yo jamás me he sentido discriminado, pero existía un cierto rum de cuando era niño, de que los andaluces o los extremeños nos estaban quitando el trabajo. Era otra estupidez absoluta. Y sin embargo el contacto ha ido, que nos vayamos a una integración tremenda. Pero es muy fácil caer. Antes comentaba un poco el tema de los pesticidas, ha sido el elemento central de los debates de los agricultores. Quizás, no sé si es que nadie ha explicado correctamente qué es lo que se quiere y por qué incidencia tienen los pesticidas o no tienen los pesticidas, pero quizás si se hubiera hablado concretamente de ese tema y no se hubiera extrapolado, igual no habrían aparecido las pegatinas tachando la Agenda 2030, cuando estás hablando de una meta concreta, de uno de los objetivos concretos, nada más, ¿no? Hay un tema, la antiglobalización, que aquí hay una pugna entre unos discursos de esto viene de arriba, desde Naciones Unidas, como si fuera... Naciones Unidas es el conjunto de casi 200 países que se tienen que poner de acuerdo en algo. Y no hay nada de arriba. De hecho, el gran problema que tenemos, ojalá hubiera unas Naciones Unidas mucho más fuertes, porque no tendríamos el problema que hay ahora mismo en Líbano, que se están bombardeando a los propios cascos azules de Naciones Unidas. Y no tenemos Esa es otra estupidez, desde que arriba hay unos señores que están planificando unos objetivos y todo el mundo está perdiendo. Si precisamente lo que la agenda plantea es compromiso ciudadano, agendas locales, la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible son competencia, en el caso de España, el 65% de los ODS y el cumplimiento de los ODS corresponde a los gobiernos autonómicos o a las entidades locales. Es decir, son elementos que dependen de las políticas ciudadanas locales, del Ayuntamiento de Tudela, del Ayuntamiento de Pamplona, del Gobierno foral, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son discursos muy emocionales y las emociones es lo que nos gobierna a todos. Y desde algunos sectores se ha sido muy reacio a utilizar las emociones porque hay que utilizar la razón. Esto es muy racional, ese desglose es muy cartesiano. Estos son
pero no utilizamos las emociones para transmitir cosas positivas. Y sin embargo, los discursos de los bulos no tienen ningún problema en transmitirlo a través de emociones. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces hay que ser capaces de poner emociones, de poner caras en todo esto para luchar contra todos esos rumores. Hola, muchas gracias por la charla. Y una reflexión y una pregunta. Una reflexión sobre el tema del desarrollo sostenible, y una de las cosas que se está diciendo es cómo se está utilizando, incluso se está acusando de ser una agenda woke, ¿no? Esto es una flipada que se han inventado 4 ricos y que no va al suelo, no baja la gente, ¿no? Y encima es una cosa relacionada con el medio ambiente, quizá por el discurso que se ha tergiversado siempre, ¿no? Que el desarrollo sostenible era un tema, la sostenibilidad era solamente ambiental, ¿no? Y de hecho todas las consejerías de sostenibilidad que tenían el tema de la sostenibilidad era la consejería de medio ambiente, cuando la sostenibilidad pues tiene las 3 dimensiones que es fundamental. Yo creo que ahí es una reflexión que habría que hacer y yo creo que viene de ahí, ¿no? Y que los agricultores pensaban que todo esto era culpa de la agenda verde, ¿no? De esa agenda verde que había y que lo único que queríamos era echar a los agricultores del campo y quedarse. Bueno, y yo creo que ahí es una reflexión que habría que hacer de cómo se ha desdibujado la parte social y económica de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la segunda, la pregunta es, yo creo que hasta el año 2019 había un clima general de que esto era algo ilusionante, algo que crecía, algo que iba hacia adelante, y llega la pandemia y esto se va un poco a la gaveta, a nivel por lo menos de sensación, ¿no? de clima y demás, incluso a nivel también climático, ¿no? Hay datos, has hablado de cómo van los objetivos, de que vamos mal a la hora de conseguir las metas que teníamos planteados. Me gustaría saber si se ve un punto de inflexión a partir del año 2020, porque yo sé que algunos objetivos sí que iban muy hacia arriba, que se estaban a punto de cumplir, o que íbamos en el buen camino. No sé si a partir de ese momento, no sé si tienes datos, o si nos puedes comentar de cómo ha ido y si ese momento es un punto de inflexión. Pues, voy a comentar, comparto contigo la reflexión que comentabas. Hasta el año 2019, antes de la pandemia, fue muy ilusionante y se generó, tanto a nivel político como a nivel ciudadano, bastantes sinergias y interés. La pandemia paralizó todo y ese shock que tuvimos las administraciones de hay que atender lo urgente, la Agenda 2030 nos estaba planteando una salida y una solución y no fuimos capaces de verlo. Y que eso fue un poco pues, la miopía o la necesidad de dar respuesta a lo más inmediato. Pero realmente, si utilizáramos la agenda como hoja de ruta de desarrollo sostenible, nos estaba planteando por dónde teníamos que salir. Y de hecho, los planes, por ejemplo en Navarra, que fue el Reactivar Navarra, nosotros hicimos luego a posteriori una alineación de Reactivar Navarra con la Agenda 2030 y realmente pues, está todo. Pero no fuimos capaces de decir, oye, si tenemos la Agenda 2030 no la perdamos, se perdió. Y ahí es donde surgió que el desarrollo sostenible se ha quedado con lo de sostenible y sostenible como verde. Y entonces se ha perdido la interacción de las 3 dimensiones. La estrategia en Navarra de sostenibilidad, que la podéis encontrar en la página web, que os he puesto una pequeña, lo que hace es precisamente una metodología para que los departamentos del Gobierno de Navarra evalúen desde el punto de vista de sostenibilidad sus políticas, pero no de sostenibilidad medioambiental, sino social, económica y medioambiental. Hay una metodología que lo que hace es combinar las 3 dimensiones y va viendo un poco las interacciones. Para que sea sostenible tiene que agrupar las 3 dimensiones y sus 3 interacciones, que son equidad, ahora no recuerdo así de memoria, pero
lo tenéis en la página web, sí que quien ha sabido continuar, y no sé, ahí no me atrevo a hacer una valoración si es por convencimiento o por interés, es el sector privado. El sector privado es el que más esfuerzos está haciendo en que la Agenda 2030 esté permeando en por lo menos en su transmisión hacia el exterior. Os he comentado el Pacto Global, están casi todas las empresas del IBEX 35, pero también hay pequeñas y medianas empresas, de Navarra hay bastantes, que se han sumado al pacto y que están haciendo una relectura de sus relaciones empresariales, relaciones con clientes, relaciones con proveedores, un plan de negocio, que lo están haciendo desde la Agenda 2030. No sé hasta qué punto es, pero también y guiar la oportunidad, claro, aprovechar la oportunidad, seguramente también. Como decía antes, el ejemplo es esta empresa que va a hacer de minas, pues claro, necesariamente se va a encontrar con un impacto ambiental, con un impacto social y ha aprovechado pues, la Agenda 2030 como un... Pero al final es una guía que ni tan mal, es decir, sí, que te guíen en un proceso que tú vas a hacer, pues es bien interesante. Acabamos porque me parece que no tenemos tiempo. Última pregunta, contigo, acabamos. No, decir que pues, me ha parecido complicadísimo, tantas leyes, me ha parecido un bosque muy complicado de que el ciudadano sea capaz de andar por él, ¿no? Entonces, se me ha quedado que había una metodología, que había unos objetivos, que había unos recursos, y me preguntaba si había también, si es simplemente una guía de buenas prácticas o el que incumple tiene como pasa en la circulación de los automóviles. Si alguien incumple una norma o un objetivo, pues ¡pum!, se sanciona. Si existían sanciones o no. Y tampoco sé si existe una traducción, las cosas concretas, pequeñitas. Yo leía una noticia que me quedé con la Agenda 2030 en Europa plantea una guarda de millones de árboles y se toca a seguir. Y me digo, bueno, son 6 árboles por habitante, están planteando. Y en mi pueblo, Tudela, pues nos tocaría 180.000 o 6 por 3. Si somos 30, si somos 40, no le digo nada. Según como estamos de fardones, 200.000 árboles. Y me parece que tenemos unos 15.000 o así en la ciudad. Entonces, también me preguntaba, digo, pero esto, yo por qué lo tengo que saber, y si el día del árbol ponemos 200 árboles y se nos llena de orgullo y tal, o sea, me parece que estamos perdidos a todos los niveles y agregamos simplemente un poco esta reflexión. Sí, lo comprendo y lo comparto, y que esto realmente es complejo, pero ya os digo que en los enlaces o directamente ponéis Agenda 2030 Gobierno de Navarra, o Agenda 2030 Gobierno de España o Ministerio, o Agenda 2030 Confederación Empresarial de Navarra. Vais a encontrar mucha información y muy concreta, porque en casi todos hay buenas prácticas, vídeos de buenas prácticas, y eso es muy accesible encontrarlos. Sanciones no existen. Sanciones no existen. Las sanciones, antes he comentado, no son obligatorios. Esa es la gran diferencia con los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, sí que a nivel internacional, en los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, que provee de financiación a los países en desarrollo para grandes programas de los países, pueden sancionar, si no hay un avance necesario, pueden sancionar no concediendo ayudas. Pero no está previsto el tema de las sanciones, que es el tema de la gobernanza esta de Naciones Unidas que os decía. Es que realmente se queda en lo voluntario. Ahora bien,
cuando lo extendemos a lo concreto, la lucha contra la pobreza, hemos hablado antes, renta garantizada, quién queda excluido, quién no queda excluido, esto es la Agenda 2030. Ahí podemos ver si hay quién avanza y quién no avanza. Y yo creo que la sociedad es la que premia a su propia sociedad, a sus políticos, si avanzamos. Y ahí están los votos de cada uno. Es una manera de premiar o castigar. Bueno, yo voy al fondo. Si os parece, lo dejamos aquí. Yo muchísimas gracias a Andrés Carbonero Martínez, hay que nombrar a las madres, es muy importante. Y os animo a todos, y a Andrés también, a continuar con el próximo ciclo de con el próximo ciclo de conferencias. El jueves 31 hay otra línea interesante, valores y prácticas para una buena gobernanza local. Os recuerdo que podéis encontrar tanto la grabación como la presentación de Andrés Carbonero Martínez en la página web de la Fundación Acción Solidaria. Y con esto os deseo que paséis una buena noche. Lo que podemos aplicar a nivel local. Yo me he quedado con lo del plan local. Entonces yo creo que es muy importante pensar que todas las personas podemos hacer algo porque los objetivos se consideran. Gracias.